El dominio propio. Hoy vamos a ver la definición del dominio propio. Es la virtud que uno posee, que posee el ser humano, es parte del carácter que la persona tiene para tener capacidad para controlar sus impulsos, sus deseos, su carácter. La palabra de Dios nos habla de la disciplina, del autocontrol. Eso es lo que definimos como dominio propio. ¿Cuánto yo puedo dominar y controlar mis impulsos, mi ira, mis deseos, mi lengua, mis palabras? ¿Por qué? Porque cuando la persona no tiene dominio propio, es una persona que está vulnerable a fracasar, a cometer errores que luego van a traer y van a repercutir en dolor a nuestras decisiones erradas por falta de dominio propio. El dominio propio es un don, es una capacidad que el Espíritu Santo la forja en el creyente. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, de poder, de amor y de dominio propio. Que el Espíritu Santo capacita al creyente, le da el poder, le da la capacidad, le da la habilidad, le forja el carácter, le da el don, el fruto, la capacidad a través del poder de Dios que transforma, que cambia, que modifica nuestra conducta, nuestra mentalidad. Eso hace el Espíritu Santo en el creyente. Por eso es que Timoteo nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu endeble, espíritu débil, espíritu de incapacidad. No, que yo no puedo controlar mi lengua, que yo no puedo controlar mi ira, porque yo no puedo, no, mentira. Cuando el Espíritu Santo llega al creyente, le da esa capacidad, esa fortaleza. Aleluya, esa diligencia de añadir a la fe, al conocimiento de la palabra, dominio propio. Esa paciencia, esa piedad, ese afecto fraternal, como dice Pablo, que debemos añadir a nuestra fe conocimiento, y el conocimiento dominio propio. Es la ignorancia que nos hace errar en nuestra conducta, pero cuando viene la palabra, viene una transformación de mentalidad, porque tus pensamientos se transforman en tus obras, en tus acciones. Y si nuestro pensamiento está saturado de la palabra de Dios, va a afectar tu conocimiento, va a afectar tu acción y va a darte capacidad para aprender, no solamente aprender, sino aplicar, vivir la palabra de Dios. Por eso que el oír la palabra de Dios, el conocer, el apropiarnos de la palabra de Dios va a cambiar nuestra conducta. Y por eso que el hombre y la mujer de Dios que se pone en las manos del Espíritu Santo llegará a tener dominio propio, llegará a madurar, a crecer, porque la persona sin dominio propio es una persona inmadura. Es un niño espiritual, no crece, no evoluciona, se mantiene pequeño, se mantiene niño, se mantiene incapacitado, se mantiene débil, no tiene poder ni capacidad para controlar sus acciones, sus pensamientos, porque es un niño. Y la Biblia define al creyente con carácter débil, con carácter sin esa capacidad, esa fortaleza en cuanto a la toma de las decisiones que favorable, lo compara con niños. Pablo dice, da pena que vosotros todavía sois niños, que teniendo tiempo para comer vianda, alimento sólido, todavía beben leche, todavía yo estoy con ustedes como si fueran bebés espirituales. Se refiere a la poca capacidad, al poco crecimiento espiritual que tienen muchos creyentes, y por eso usted nota que no tienen dominio propio. Porque si estas cosas abundan, no os dejará estar ocioso, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el control, la clave de tus emociones negativas, de tus actos
impulsivo cuando renovamos la mente, cuando renovamos el conocimiento, cuando nos forjamos en la obediencia, nos forjamos también en el carácter, nos forjamos en el dominio propio, nos forjamos en la integridad, en la corrección. Alabado Dios. Amurallar tu ciudad es llenarte del pensamiento de Cristo. No pueden ser derribados esa fortaleza, esos argumentos que están conforme a la palabra. Por eso es que la palabra de Dios dice en Proverbios 25-28 que como ciudad derribada y sin muralla es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Refiriéndose que no hay protección, refiriéndose que está abierto a los ataques del enemigo. Es vulnerable a que el enemigo le destruya la vida, porque Satanás conoce tus debilidades. Pues la Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque él anda como león rugiendo y buscando a quien devorar. De manera que como ciudad sin muros, ciudad sin protección, así es el hombre cuyo espíritu no tiene control, dominio, rienda. El hombre que es llevado por cualquier emoción, que no tiene carácter para mantenerse firme, es comparado, dice Salomón, a una ciudad sin muro. Y nosotros tenemos ejemplos bíblicos, como grandes hombres de Dios fallaron, no pudieron alcanzar la promesa por en un momento dado, impulsivo, no tener control y dominio de su ira, de su enojo. Y hay muchos personajes bíblicos como Pedro. Pedro negó a Jesús porque en medio del dolor, del miedo, del pánico que lo iban a identificar como discípulos de Jesús, Pedro maldijo y Pedro negó al maestro 3 veces. Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Eso significa que él se arrepintió, que a él le dolió, que él sintió decepción de sí mismo y que él se sintió muy deprimido porque le falló a su maestro. Pero también vemos la historia de Pedro en medio del mar, cómo flaqueó. También vemos la historia de Moisés, ese gran hombre de Dios, que a causa de un enojo, de exacerbarse, de enojarse, de indignarse por la presión, por la agitación, por el asedio, porque era real, era un asedio de un pueblo rebelde, contumaz, intenso, difícil de pastorear como Israel. Moisés se enojó, no pudo controlar su ira. Y dice la palabra que Moisés golpeó la roca varias veces. Cuando Dios le ordenó que le hablara para que la roca emanara agua, Moisés con la vara le pegó, lleno de ira, desesperado de la ira. Y entonces dice la palabra que a causa de ese error, de esa debilidad, de esa falta de dominio, de dejarse llevar por los impulsos de la ira, de la indignación, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Y yo te digo, si es Moisés, ese gran siervo de Dios, ¿acaso tú no crees que por los impulsos y las acciones tomadas bajo cólera, bajo ira, bajo las emociones, no va Dios a tomarte en cuenta esas decisiones erradas? Sí, vamos a tener consecuencias. Dice en Deuteronomio que Moisés dice en el versículo 37 del capítulo 1, y por causa de ustedes el Señor se enojó conmigo también y me dijo, tampoco tú entrarás en esta tierra. Y Moisés admite en el capítulo 1 de Deuteronomio que Dios no le permitió entrar por causa del enojo, la falta de dominio propio de sus emociones que tuvo Moisés, siendo catalogado en la Biblia como el hombre más manso de la tierra. Es que la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En Efesios 4:1, alejen de ustedes toda amargura, todo enojo,
toda gritería, todo insulto, toda clase de maldad, toda maledicencia, toda palabra malediciente, toda amargura, toda ira, todo enojo, cuánta amargura, cuánto resentimiento reservado en esos depósitos que parecen almacenes gigantes de tanta amargura que embargan, que guarda dentro del corazón del ser humano. Dios nos llama a liberarnos. Ustedes saben, las gentes que por un error y falta de dominio propio hoy están en la cárcel. Es interesante ver los presos, cómo le cuentan a usted, a uno, cómo testifican que por una ira descontrolada, por un ataque de rabia, de enojo, le cegaron la vida a otra persona. Cuánto se arrepienten, cuánto le duelen, cuánto quisieran volver el tiempo hacia atrás. Cuánto se han hablado durante tantos años, ¿por qué lo hiciste? ¿Cómo? Si yo hubiese si yo tuviera la capacidad de devolver el tiempo para rectificar mi error, pero es cuestión de dominio propio. Dios quiere cambiar nuestro carácter. Dios no solo le interesa la salvación de tu alma, Dios quiere transformarte como el alfarero transforma el barro. Dios quiere que el carácter del creyente se forje como un creyente adulto, maduro, como la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Un niño es una persona recién convertida o un individuo que nunca ha avanzado en su crecimiento como creyente. Y no hay diferencia entre un nuevo creyente y un viejo creyente que no ha madurado ni ha entendido la importancia que tiene el dominio propio en su vida. El dominio propio debe ser anhelado, debe ser trabajado, debe ser una necesidad, porque en el dominio propio es que aplicamos el fruto de la templanza, de la paciencia, de la fortaleza, de la benignidad, factores importantísimos para tener éxito no solamente en tu vida espiritual, sino también en tu vida personal y en tu vida profesional. ¿Cuántos profesionales han fracasado por falta de dominio propio? Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, que todos los que luchan como atletas se abstienen de tantas cosas para recibir una corona terrenal. ¿Cuánto más nosotros debemos abstenernos, dejando, soltando todo bulto, todo peso de pecado que nos pesa, que nos asedia? Debemos estar conscientes cuánta necesidad tenemos de tener dominio propio. Porque ningún hombre es verdaderamente libre hasta que pueda dominarse a sí mismo. Porque todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y la bestia más terrible que el ser humano pueda dominar es su mismo yo y su mismo ego. Y es que la palabra de Dios nos dice que cada hombre, que cada mujer que Dios llamó, que Dios usó, tuvo que cambiarlo, tuvo que quebrarle ese viejo hombre, tuvo que hacer en él un nuevo hombre, tuvo que hacerlo templados, pacientes, hombres de fe, hombres valientes, hombres valerosos, porque es que el dominio propio se forja en la vida de obediencia. Un creyente desobediente nunca alcanzará el dominio propio, porque la obediencia es la que te hace pagar el precio y quebrantar tu ego, y la obediencia es la que te enseña a darle la primacía a Dios en tu vida. Vamos a trabajar acerca del dominio propio. El dominio propio es un pecado carnal, una manifestación de la naturaleza caída, del hombre pecador. El dominio propio tiene que ver con el orgullo, la altivez, la arrogancia. Gente que se sienten orgullosos de la ira, de lo guapo, de cómo se enojan, de cuán peligrosos son, de cuán agresivos son, de cuán violentos son.
pero todo eso es abominación delante de la presencia de Dios. Lo que nosotros creemos como algo importante y de la cual nosotros debemos sentirnos orgullosos, para Dios es trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque Dios busca gente humilde. Y la Biblia dice que el que no fuere como niño no podrá entrar al reino de los cielos. También en el dominio propio nosotros debemos reconocer que debemos dejar atrás nuestro pasado y nuestra forma de ser. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. No lo he alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, ciertamente me extiendo hacia adelante, dijo Pablo, y prosigo a la meta, hacia Cristo, que es mi premio, que es mi supremo llamamiento. El creyente debe enfocarse en crecer para agradar a Dios, en crecer para alcanzar su meta más sublime, más excelsa, más importante, parecernos a Cristo, nuestro modelo a seguir. No dejarte influenciar por la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque la corriente del mundo afecta tu capacidad de dominio propio. Y es por eso que nosotros tenemos que ver que el dominio propio afecta muchísimos aspectos en el carácter de la persona. No son solamente las áreas sexuales. Está la comida, la gula, la ansiedad de comer, de acabar, de derrochar, de abarcar todo lo que vemos para comérnoslo. Eso es pecado, esa ansiedad por la comida es falta de dominio propio. Muchas personas en el mundo son miserables porque no tienen la capacidad de poder controlar su voraz apetito. Necesitan liberación. Eso es falta de dominio propio. A veces no solo dominio propio, sino que detrás de esa ansiedad por el deseo sexual, por la comida, por el dinero, por la fama, por llamar la atención, por ser el centro de atención. Y no pueden dominar eso. Son débiles, vulnerables. Eso los domina, eso los tiene esclavos. No tienen capacidad, fortaleza. No tienen dominio propio. Porque necesitan liberación. Jesús dijo que aquel al cual el Hijo del Hombre liberte será verdaderamente libre. Si hemos sido llamados a este camino, debemos reclamar liberación delante de la presencia de Dios. Y Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y queremos. Tenemos el dominio propio en la comida, tenemos el desenfreno en el deseo sexual, tenemos el desenfreno en las palabras. Personas que no pueden controlar su boca, ni las emociones de su corazón cuando se enojan, cuando se afectan emocionalmente. Y hablan tan feo, tan agresivos, tan perversamente, sin tomar en cuenta que daremos cuenta a Dios por las palabras que hablamos. Y que cada palabra que hablamos en medio de la ira, del enojo y de condiciones emocionales que no son de Dios, esas palabras se van a manifestar. Y se van a manifestar, no es para vida, sino para dolor en nuestras vidas. Los hábitos y la dependencia de tantas cosas sacan a la luz en este tiempo, que es una generación que cada día va perdiendo el dominio propio en las redes, en la adicción a la pornografía, en la adicción a tantas cosas. Yo te pregunto, y cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe. Los creyentes están siendo arrastrados por la adicción y la dependencia también a todas las corrientes que rigen el mundo. Yo sigo preguntando, ¿hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra? Dios está llamando a un pueblo a la consagración, a volvernos a Dios. Si pues habéis resucitado juntamente con Cristo, puesto los ojos arriba en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no en la tierra. Si es que habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios,
poned la mirada en los cielos. Necesitamos creyentes. Dios llama a trabajar el carácter. Dios llama a trabajar el dominio propio. No existirá dominio propio si no hay conocimiento de la palabra, si no hay renovación de la mente. No se manifestará el dominio propio bajo la oscuridad de la palabra. La palabra es la que trae luz, es la lámpara a nuestros pies, es la lumbrera a nuestras decisiones, a nuestro camino, a nuestro pensamiento. Tenemos que fomentar, que crecer, que pedirle a Dios que nos dé dominio propio y no ser como la manada, como los ratones guiados por la flauta del flautista, sino que Dios nos ha llamado a no tener espíritu de cobardía y de temor, de debilidad, sino a tener espíritu de poder, de amor y de dominio propio, porque el hombre que logra tener dominio propio ha dominado la bestia, ha aprendido a dominarse a sí mismo. Y concluyo con la frase que dice: el que domina su ira, el que domina su cólera, domina su peor enemigo. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bendiciones.